Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a nuestro programa de ADN de la amigable composición en su sesión número 2. En el día de hoy nos acompaña el doctor Andrew Abela Maldonado, del cual me voy a permitir leer su perfil profesional. El doctor Andrew es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, magíster en Arbitraje Nacional, Internacional y Inversión de la Universidad del Rosario, y tiene más de 35 años de experiencia en áreas de derecho civil, comercial, administrativo, financiero, contratación nacional e internacional, adquisiciones, licitaciones, energía y gas, entre otros. También es árbitro y amigable componedor de nuestro Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición. Doctor Andrew, desde la dirección del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, agradecemos su aceptación a esta invitación y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, Viviana, a ti y a la doctora Carol, mis más sinceros agradecimientos por la invitación y al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Bueno, a todos los que nos acompañan, pues un cordial saludo, feliz tarde. Y vamos a tratar de hacer en esta próxima hora una aproximación a la figura de la amigable composición, que es una figura que aparentemente es desconocida, pero que tiene una importante tradición jurídica en Colombia y que además, y curiosamente, es una figura casi que exclusivamente, o por no decir exclusivamente, de derecho colombiano, tal y como la entendemos y vamos a explicarla. El primer comentario es que el que no sea muy conocida no quiere decir que no tenga una tradición jurídica. Nosotros encontramos esbozos de amigable composición desde la Ley 28 de 1931, pero para no hacer una arqueología jurídica, creo que es importante remontarnos al Código de Procedimiento Civil del año 70 y al Código de Comercio del 71, que preveían, en el artículo 677 del Código de Procedimiento Civil, ya derogado, que en los eventos previstos por el artículo 663, es decir, aquellos susceptibles de transacción, podrían los interesados someter sus diferencias amigables componedores. Desde los orígenes de la figura, la amigable composición tuvo como idea un procedimiento ágil y fundamentalmente en equidad. Ese matiz, de alguna manera, fue modificado con las normas del Código de Procedimiento Civil, dándole un matiz un poquito más jurisdiccional, más que jurisdiccional, procesal. Las normas fueron posteriormente derogadas con el decreto 2279 del 89, al igual que ocurrió con el tema arbitral, que también consagraba el Código de Comercio y el Código de Procedimiento Civil. No tiene una consagración constitucional en la Constitución del 91, como sí lo tiene el arbitraje en el parágrafo del artículo 116, y eso permite determinar que la amigable composición no tenga ese carácter jurisdiccional que le otorga el parágrafo del artículo 116 a el arbitraje. Posteriormente, la Ley 80 de 1993 previó en su artículo 68 la posibilidad de acudir a la conciliación, a la amigable composición y a la transacción como mecanismos de resolución de conflictos. De igual manera, la Ley 446 de 1998 subrogó la legislación existente y entendió que solamente los particulares podían aplicar la figura, lo cual fue posteriormente no aceptado por árbitros y jueces. Finalmente se dio un marco muy corto de solamente 3 artículos en la Ley 1563 de 2012, el Estatuto Arbitral, el Estatuto de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias, y finalmente, como norma aplicable, tenemos el artículo 14 de la Ley 1682 de 2013, la Ley de Infraestructura, que tiene unas reglas específicas sobre amigable composición y sobre arbitraje. De igual manera, previamente hay una sentencia relevante, criticada, pero no por ello menos relevante, que es la sentencia T017-2005, con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar, en una época en que la ley 1563 no estaba expedida, en consecuencia de un marco de cuál sería el procedimiento que debería seguirse en casos de amigable composición. En líneas generales, el que no sea una figura conocida no quiere decir que no se use. Y hemos tenido, con el paso del tiempo, y aquí hay que hacer una especie de análisis tecnológico, con la expedición de la Ley de Infraestructura del año 2013, la amigable composición empieza a verse como un mecanismo de enorme utilidad y empieza a usarse mucho, especialmente en el sector público, particularmente en el sector de infraestructura. La Agencia Nacional de Infraestructura, su antecesora, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá y otras entidades han empezado a utilizar con más frecuencia la figura de la amigable composición como el mecanismo básico de solución de controversias, dejando solamente como mecanismo residual el arbitraje frente a decisiones de los amigables componedores. Simplemente estadísticas.
basadas en la Cámara de Comercio de Bogotá. Mi disculpas, Viviana, no poder hacerlo con cifras de Bucaramanga. En Bogotá existieron en el año pasado alrededor de 206 casos, de los cuales 90 fueron en materia privada, 85 en infraestructura pública, 29 en contractual público y 2 en ingeniería. Bogotá pues armó unas listas y unas especialidades muy particulares que nos permiten llegar a que ya una realidad como tal sea específica. No solamente tendremos arbitrajes en derecho, tenemos arbitrajes en equidad y completamente manejados por perfiles técnicos de ingenieros y arquitectos. Hecho lo anterior, una de las, digamos, particulares y principales realidades es ¿qué es la amigable composición? Y el artículo 59 de la Ley 1563 nos define qué es amigable composición. Es un mecanismo alternativo de solución de controversias por medio del cual dos o más particulares, un particular o una o más entidades públicas, es decir, dos particulares entre sí, un particular o una entidad pública o una persona privada que ejerza función administrativa, pueden delegar en un tercero que se denomina amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante una controversia contractual de libre disposición. Es por ende, y aquí viene una pequeña nota sobre la naturaleza jurídica, una figura eminentemente contractual. No es una conciliación, no tiene el alcance de un procedimiento jurisdiccional como lo puede tener en Colombia en virtud de la estructura del arbitraje nacional, el artículo 116 de la Constitución, sino es un mecanismo contractual. De esa manera confluye, como en todo mecanismo alternativo de solución de controversias, un origen contractual. Sin pacto habilitante no hay arbitraje, sin pacto habilitante no hay conciliación, sin pacto habilitante no hay amigable composición, pero no comporta un procedimiento de orden jurisdiccional, sino un procedimiento eminentemente contractual. Y esta definición nos lleva a que puede haber amigable composición no solamente entre particulares o entre particulares y entidad pública, sino entre entidades públicas entre sí. Y precisamente esa versatilidad contractual de la amigable composición ha sido gran parte de su éxito. Y ha sido gran parte de su éxito porque permite que de una manera mucho más flexible, mucho más ágil, en mucho menor tiempo y en algunos casos con muchos menores costos desde el punto de vista de honorarios, se pueda solucionar una controversia no solamente jurídica, sino también técnica, con relativa agilidad y eficiencia. Ese ha sido, digamos, el ADN que uno puede encontrarle a la amigable composición, su naturaleza y su virtud. Precisamente por esas facilidades, las entidades públicas han hecho y han vuelto de moda la amigable composición. Vamos a referirnos un poquito más adelante a eso, pero hay que tener en cuenta que hoy por hoy la amigable composición es prácticamente el mecanismo más relevante de solución de controversias en los contratos de infraestructura pública. Ustedes van a encontrar en todo contrato, ya sea de concesión, de obra, de entidades como la ANI, como el INVIAS, como el IDU en Bogotá, tú me dirás si en Bucaramanga el organismo similar hace lo propio, encontraremos básicamente la amigable composición como el mecanismo ideal y preferido, con cláusulas además sumamente largas y complejas, para definir la forma en que se integra, organiza y funciona el panel de amigables componedores. Y lo más interesante, con paneles usualmente multidisciplinarios, en donde no solamente participan abogados, sino también participan profesionales de otras disciplinas, como la ingeniería e inclusive las finanzas. Quiero hacer aquí una pausa para señalar cómo esta figura que hemos, digamos, enmarcado en general, es muy colombiana. Si nos alcanza el tiempo, trataremos de hacer una especie de análisis de derecho comparado. Les quiero simplemente mencionar que lo más cercano a una amigable composición en derecho comparado es lo que se llama las juntas de disputa, las famosas dispute boards, especialmente utilizadas por la práctica del derecho norteamericano, que se han ido ambientando y extendiendo a lo largo de las diferentes prácticas de mecanismos a nivel internacional, que son básicamente juntas o paneles de solución de controversias de diferentes clases conformados por expertos. Ambos tienen similitudes, pero ambos también tienen diferencias. Pero quiero señalarles que el concepto de amigable composición a nivel internacional no tiene en ninguna parte del mundo el contenido que tiene en Colombia. Para la práctica internacional, cuando hablamos de amigable componedor, estamos hablando de un árbitro que ejerce o decide ex qua bono, es decir, que decide en conciencia o en equidad. Yo les quiero mencionar simplemente un par de ejemplos de cómo se interpreta esa realidad a nivel internacional. Por ejemplo, el artículo 322
9 del Reglamento de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá nos dice que el Tribunal Arbitral decidirá ex aequo et bono o como amigable componedor solo si las partes así lo han acordado, es decir, cuando decide en conciencia. Una norma similar la encontramos en el capítulo internacional de la Ley 1563 sobre arbitraje internacional. Y simplemente también, a título de explicación, si ustedes van al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, encontrarán una disposición muy similar en el artículo 21 que regula las normas aplicables al fondo. De allí encontrarán ustedes en el numeral tercero, el artículo 21 de las reglas CCI, las últimas, que el tribunal arbitral tendrá los poderes de amigable componedor o decidirá ex aequo et bono únicamente si las partes de común acuerdo le otorgan tales favores. Es decir, en arbitraje internacional, el concepto de amigable componedor se asimila al concepto de un árbitro en conciencia o en equidad. Entonces, ¿qué sucede y cuál es la regla y la base de la figura de la amigable composición? Dos personas, públicas o privadas, delegan en un tercero la facultad de resolver una controversia. Y esa controversia, pues fundamentalmente se deriva y ha sido entendida como el otorgamiento de un contrato de mandato en favor del amigable componedor. Por lo tanto, como en cualquier otra figura contractual, pues se requiere la celebración de un contrato de mandato, ya sea bajo la fórmula de una cláusula de amigable composición en un contrato o de un contrato de amigable composición frente a una controversia que estuviera ya existente. Eso es perfectamente posible. Lo más usual, lo más frecuente es verlo en cláusulas que están incorporadas en contratos, en donde esos contratos establecen como mecanismo de solución de controversias la delegación en cabeza de ese amigable compositor. Sentencia del Consejo de Estado de septiembre del 2022 con ponencia del doctor José Roberto Sáchica nos dice y precisa cuál es el contenido de ese contrato de mandato y nos dice específicamente que el contenido que surge y la gestión de los amigables componedores supone un negocio de mandato que no reviste ninguna solemnidad y que, dada la naturaleza de la Constitución, conlleva representación, dado que el componedor, los componedores actúan en nombre y por cuenta de los comitentes. Por ende, las reglas del mandato en materia de los requisitos de constitución serán las mismas. Claro está, cuando hablamos de un contrato estatal, por el hecho de requerir escrito, pues naturalmente la cláusula amigable componedor requerirá que esté o que conste por escrito. ¿Cuáles son las facultades que le otorgan a ese amigable componedor? Básicamente, la de resolver las controversias en los términos de la cláusula respectiva. Específicamente, en una providencia de diciembre del año 2017 del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Oscar Darío Amaya, nos dice que las partes pueden ampliar o delimitar totalmente las facultades otorgadas al amigable componedor en el contrato estatal. Por lo tanto, cualquier restricción, precisión, ampliación de lo que dice la norma legal deberá estar expresamente consagrada en la cláusula correspondiente. La idea, por supuesto, es que el amigable componedor pueda decidir, como lo dice el artículo 60 de la Ley 1563, con los efectos legales de una transacción. Por lo tanto, la idea es que el amigable componedor, al decidir, como veremos cómo decide, esa decisión asuma el alcance de una transacción y, por lo tanto, pase o tenga el efecto de cosa juzgada. Entonces, fíjense ustedes lo interesante de la figura. Tenemos un contrato eminente, una figura eminentemente contractual, a través de la cual le delegamos a un tercero la facultad de decidir una controversia y la decisión de ese tercero tiene los alcances transaccionales previstos en la ley. Es completamente diferente entonces a la visión del arbitraje, por ejemplo, en donde el árbitro está investido de jurisdicción por la ley colombiana, por la Constitución colombiana, y decide con las facultades de un juez, y en consecuencia su laudo arbitral tendrá el alcance de una sentencia judicial. De alguna manera, la amigable composición tiene una semejanza estructural en su base formativa con el pacto arbitral tal y como se entiende en arbitraje internacional, en donde es básicamente una figura eminentemente contractualista. La gran diferencia, por supuesto, es que a raíz de la vigencia de la Convención de Nueva York y, por supuesto, de las legislaciones nacionales que han seguido la ley modelo UNCITRAL sobre arbitraje, pues ese pacto arbitral se reconozca validez y adicionalmente se establecen las condiciones para su reconocimiento en otra jurisdicción. Esa es precisamente una de las particularidades de la amigable composición y el por qué se ha establecido como mecanismo residual de controversia, de resolución de controversias de las decisiones de los amigables componentes del arbitraje, precisamente para que si ese arbitraje, de alguna manera,
entra a resolver las diferencias del amigable componedor, pueda estar amparado para los efectos de la Convención de Nueva York del 58 para su eventual reconocimiento de una jurisdicción distinta. ¿Qué tipo de controversias puede llevarse a un amigable componedor? La ley nos habla que uno puede fundamentalmente, a través del amigable componedor, delegarle funciones para resolver con fuerza vinculante una controversia contractual de libre disposición. Y esas palabras, controversia contractual de libre disposición, nos llevan a dos conceptos. Uno, que debe ser fundamentalmente una controversia de naturaleza contractual. Y en segundo lugar, que esa controversia contractual debe ser de libre disposición. Recuerden ustedes el alcance del artículo primero de la Ley 1563 en materia de arbitraje nacional, cuando el criterio básico de arbitrabilidad es precisamente asuntos de libre disposición o asuntos que, no siéndolos, estén establecidos por la ley. Aquí básicamente el criterio no da menos de arbitrabilidad, pero sí de habilitación, de competencia de los amigables componedores nos lleva a que esa decisión esté fundamentalmente abierta a la autonomía de la voluntad de las partes, pero la naturaleza de la controversia tiene que ser contractual y, en segundo lugar, de libre disposición, lo cual lleva a que los asuntos que no sean de libre disposición pues no podrán ser sometidos a la decisión del amigable componedor. Se han presentado dos discusiones en torno a la amigable composición. Básicamente, se pueden someter a amigable composición asuntos de carácter precontractual y, en segundo lugar, asuntos de carácter extracontractual. Sobre la segunda, pues creo que no hay ninguna duda de que los asuntos extracontractuales pues básicamente escaparían al ámbito de competencia del amigable componedor, precisamente porque la definición nos habla de asuntos contractuales. Uno diría, ¿por qué no podría ser extracontractual si se pactara, por ejemplo, un contrato de amigable composición? Ahí queda un tema de discusión para una eventual reforma legislativa, pero dado como está estructurada la Ley 1563, parecería que no. Frente a temas precontractuales, es muy usual que las actividades precontractuales, en primer lugar, puedan considerarse parte del contrato en el cual se incluya la cláusula de amigable composición. Entonces, bajo ese entendido, lo precontractual hace parte de la fase preparatoria de un contrato y, en consecuencia, podría ser sometida a esa decisión. De otra parte, también puede ocurrir que muchos elementos de fase precontractual estén, a su vez, sometidos a documentos o acuerdos en los cuales podamos encontrar que hay una especie de contrato o de acuerdo. Por ejemplo, pensémonos en memorandos de entendimiento, pensémonos en acuerdos de confidencialidad, etcétera, etcétera, memorandos de intención, los que le llaman los americanos el MDU, Memorandum of Understanding. En consecuencia, esos contratos, esos acuerdos preparatorios y que van a ser la base de una futura negociación o de un futuro contrato, si prevén en sí mismos la figura de la amigable composición, pues perfectamente podrían ser sometidos como tales y per se a una decisión de amigable componedor, como también lo pueden ser, si es del caso, y son frecuentemente establecidos, la figura del arbitraje para que ellos pues pueden eventualmente tomar decisiones como árbitros. Entonces, esa figura tiene, como ustedes ven, una amplia variedad de posibilidades y una amplia variedad de criterios. El artículo 59 nos dice algunas de las posibilidades que pueden realizar los amigables componedores. Nos dice, por ejemplo, precisar el alcance o la forma de cumplimiento de las obligaciones. Eso es prácticamente todo. ¿Hay o no hubo? ¿Qué alcance tienen? ¿Se cumplió o no se cumplió? Determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual. Decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras muchas determinaciones. Con lo cual, teniendo en cuenta que se trata de decisiones contractuales o de asuntos contractuales, pues los amigables componedores pueden estar habilitados para, en principio, resolver casi que la totalidad de las controversias que surjan de una relación contractual. Veremos que esto tiene algunos límites en materia de contratación administrativa, específicamente en las cláusulas. Les anticipo, es muy frecuente que se restrinja la posibilidad de los amigables componedores de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, es casi que de rigor que se diga, como ocurre con los árbitros, que no puedan pronunciarse sobre la validez de los actos administrativos a través de los cuales se hace ejercicio de facultades exorbitantes en materia de contratación pública. Esto siguiendo esa famosa problemática que aún no ha sido resuelta en Colombia sobre la imposibilidad de arbitrar asuntos en los cuales estén involucrados ese tipo de actos, caducidades
y sus hermanas y primas hermanas. Pero con esa excepción, usualmente las cláusulas de amigable componedor pública son bastante amplias. Claro que podrían también establecer eventualmente otras restricciones, pero ya serían objeto, por supuesto, de la delimitación que las partes en particular quieran hacer a un panel en particular de amigable componedor. Dicho esa primera parte, que de alguna manera cumpliendo con el compromiso de definir cuál es el ADN, Viviana, del amigable componedor, entremos un poquitico en los desarrollos prácticos que esta materia ha tenido y cómo y de qué manera opera y cómo funciona un panel de amigable componedor. Yo quiero en esto basarme también en los reglamentos de amigable composición que existen. Particularmente voy a referirme al de Bogotá, pero digamos que en líneas generales los reglamentos de los diferentes centros de arbitraje del país son muy similares. Y todos se caracterizan por su flexibilidad, su amplitud y muchas menos restricciones que las que ustedes van a encontrar en los reglamentos de arbitraje nacional. Vuelvo y les repito, los reglamentos de la amigable composición tienen muchos elementos más en común con los reglamentos de arbitraje internacional que propiamente con los reglamentos de arbitraje nacional. La amigable composición pues parte de la existencia de un pacto, de un acuerdo de amigable composición. Si se quiere, de un contrato de amigable composición, que básicamente es un contrato de mandato especializado. Y naturalmente, sin ese pacto, sin esa existencia de esa habilitación, pues no habría competencia de los amigables componedores. Partiendo de la existencia, ya veremos que existen diferentes tipos de paneles de amigable composición. Lo que normalmente existe para establecer una especie de mapa es la presentación de una solicitud, de acuerdo a cómo esté constituido el panel, la verificación de la competencia de ese panel, o en el caso en que fuera ante un centro de arbitraje amigable de composición, de la competencia del centro, la integración del panel, la reunión de apertura, la fase de, llamémosla, probatoria o de instrucción, la expedición de una decisión, las eventuales decisiones sobre correcciones, aclaraciones o complementaciones, y habría que mirar de qué manera y bajo qué presupuestos esa decisión del amigable componedor pues puede ser impugnada, puede ser especialmente realizada. Entonces, ¿cómo opera la integración y cómo opera la designación de los amigables componedores? Tenemos algunas reglas básicas en la Ley 1563 y en el artículo 61. Básicamente nos dice que, salvo acuerdo en contrario, el amigable componedor no tiene que ser abogado. Esto ha llevado a que muchos otros profesionales distintos a los abogados sean amigables componedores. Primera regla de juego. En segundo lugar, las partes tienen la absoluta libertad para determinar el número de amigables componedores. Solamente a falta de acuerdo, el amigable componedor será uno. Eso nos lleva a que la idea siempre es que se reduzcan costos y se reduzca la complejidad de los paneles de amigable componedor. Las partes en principio tienen absoluta libertad de nombrar los amigables componedores de manera directa o delegar su nombramiento a un tercero. Aquí hago una precisión inicial. El artículo 14 de la Ley 1682 del 2013 establece expresamente que los amigables componedores en materia de infraestructura y contratos estatales de infraestructura pública no pueden ser designados en la cláusula misma. Se tienen que establecer los criterios y mecanismos para designarlos, mas no se puede poner en la cláusula misma el nombre de tal, fulanito, sutanito o menganito. Esto obviamente por reglas de transparencia y para evitar dificultades o eventualmente manejos que no sean los más transparentes a la hora de la designación de los amigables componedores. De igual manera, entonces, pues podrán delegar en un tercero, que puede ser una parte privada o puede ser un centro. Normalmente lo que uno recomienda es la delegación en los centros, por la muy sencilla razón, como en materia arbitral, que los centros pues tienen experiencia en la materia y tienen listados de árbitros especializados y de amigables componedores que pueden llevar adelante la tarea. Entonces, cuando se ha asignado un tercero que no sea las partes, pues el centro, una vez recibida la solicitud, pues citará a esas partes, y así los reglamentos lo establecen, para que procedan a realizar la designación del amigable componedor. Sobra decirles que la solicitud es una solicitud que no debe reunir necesariamente los requisitos de una demanda, como establece el artículo 12 y el artículo 20 de la Ley 1563 en materia de arbitraje. No debe ser admitida, como ocurre en materia de arbitraje. La solicitud, por supuesto, puede ser lo completa y amplia que ustedes quieran, y de alguna manera la práctica lleva a que sea muy similar a una demanda, a la usanza del Código General del Proceso, pero puede ser mucho más sencilla,
designación, por supuesto. Y los reglamentos se refieren a que tener la solicitud, designación de las partes, designación de la controversia, de la fuente, del amigable componedor, cómo se designan los amigables componedores, si, por ejemplo, la parte tiene la facultad de designar uno u otros, cómo lo designa, y, naturalmente, la controversia, los hechos y las pruebas que pretenda hacer valer dentro del trámite de amigable composición. Aquí hay una norma muy interesante que establece el artículo 61, es que dice que a falta de acuerdo entre las partes para la designación del amigable componedor, se entiende que han delegado la designación a un centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada, si es que no escogieron un centro, a prevención de la parte convocante. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con el arbitraje en donde los centros han perdido la facultad de designación, salvo que expresamente se le haya delegado inicial o subsidiariamente las partes en la cláusula compromisoria. En materia de arbitraje de composición, de amigable composición, la regla se invierte, porque no tenemos este tema jurisdiccional ni la sentencia famosa de la Corte Constitucional del año 2002 sobre las facultades de los centros de arbitraje, sino que acogemos la práctica internacional de arbitraje, y es que son los centros quienes, en ausencia de la cláusula o estipulación de las partes, designan los amigables componedores, que es lo que normalmente ocurre en el sistema de amigable composición y arbitraje del mundo. ¿Cómo se ha estructurado normalmente el tema de los amigables componedores? Los centros de los últimos años han elaborado listas multidisciplinarias. Yo obviamente me refiero al caso de Bogotá, y en Bogotá hay 5 especialidades: contractual privado, contractual público e infraestructura pública, que son exclusivamente conformadas por abogados. La Cámara de Bogotá exige obviamente unos requisitos para poder integrar las listas, entre ellos, pues obviamente una experiencia reconocida en las áreas y la necesidad obligatoria de hacer un curso de amigable composición. Pero existen otras 2 especialidades: ingeniería, básica y exclusivamente conformada por ingenieros, y otras controversias técnicas, en la cual aparecen otros profesionales distintos a los ingenieros y a los abogados, usualmente arquitectos. Aquí estamos hablando de todo tipo de posibilidades. Estamos hablando de ingenieros ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esa base, y dependiendo de cuál sea eventualmente el tipo de controversia que se está estableciendo, o se designan con base en lo que las partes dicen, o en un tercero, o finalmente y últimamente los designan los árbitros como tal. Esta figura de los reglamentos y de la ley 1563 ha sido muy útil, porque ha evitado lo que pasaba antes de la ley 1563. Yo recuerdo, por allá comienzos de la década de los 2000, cuando fui designado aquí en Bogotá como amigable componedor, no teníamos parámetros y solamente existía la sentencia T017 del 2005 de la Corte Constitucional, que nos decía, con un criterio que puede ser discutible, porque de alguna manera tiende a procesalizar la amigable composición, que la amigable composición tenía que tener al menos 3 fases: una fase de apertura, una fase de instrucción y una fase de decisión, respetando el debido proceso, el derecho de contradicción y la igualdad. Frases que han sido reiteradas en la ley 1563: contradicción, igualdad y respeto al debido proceso. Entonces, en ese momento, ¿qué se hizo? Citar a las partes a tratar de fijar un procedimiento como ya haríamos en una reunión de apertura, de tal manera que pudiéramos llegar específicamente a un esquema que nos permitiera procedimentalmente establecer esa realidad. Si no se hubiera logrado, pues hubiera sido prácticamente imposible adelantar un trámite de amigable composición. Hoy en día, las reglas nos establecen unas normas supletivas que nuevamente nos llevan más a la práctica internacional que a la práctica nacional, que permiten que las disposiciones o los reglamentos de los centros de arbitraje se apliquen en ausencia de reglamentaciones de las partes. Yo quisiera simplemente mencionarles algunas realidades que establece el artículo 61 para que ustedes vean hasta qué punto esas normas supletorias pueden eventualmente generar ventajas y solución de dificultades. Por ejemplo, el inciso tercero del artículo 61 nos dice que el procedimiento de la amigable composición podrá ser fijado por las partes directamente o con referencia a un reglamento de amigable composición de un centro de arbitraje, siempre que se respeten los derechos de las partes a la igualdad y a la contradicción de los argumentos y las pruebas. Entonces, se nos permite en amigable composición un procedimiento enteramente ad hoc. Las partes podrían regular un procedimiento siempre y cuando regulen y respeten la igualdad y el derecho de contradicción, básicamente el debido proceso. O lo pueden hacer con referencia al reglamento de un centro.
Pero fíjense ustedes, a falta de acuerdo entre las partes, se entenderán acordadas las reglas procesales del centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido a prevención por la parte convocante. Y específicamente se establece en la misma ley 1563 que cuando no se establezca un centro de arbitraje, se entenderá como centro competente, centro habilitado, un centro cualquiera del domicilio de la parte convocada a elección de la parte convocante. Y que si no existiere en el domicilio, se podrá ir a cualquier centro de arbitraje que exista en el país. Entonces, como reglas supletivas que son absolutamente propias, la ley dice, si usted no me fijó el centro, o usted no me fijó las reglas aplicables, ya sea por referencia a unas o porque usted las fijó, el centro aplicable será el centro que exista, o uno de los centros que existen en el domicilio de la parte convocada, el que escoja el convocante. Y si no existiere, en cualquiera del país. Y las reglas serán aquellas de ese centro de arbitraje que efectivamente exista en ese domicilio de la parte convocada. Con lo cual, prácticamente, si se pacta amigable composición y no se pactan reglas y no se determina en una regla lógica el centro de arbitraje o el procedimiento, pues serán aplicables estas reglas subjetivas que establece el artículo 61 de la ley 1563. Aquí vale la pena hacer una mención sobre los tipos usuales de paneles que ustedes encontrarán en la práctica de la amigable composición, que son básicamente de tres tipos. Los que se llaman paneles permanentes, que es lo que usualmente están ustedes viendo en las cláusulas de la ANI o las cláusulas de infraestructura pública. Son paneles que se designan desde el inicio del contrato, se establecen las pautas para la designación de los amigables y esos amigables pueden ser, por supuesto, renovados o modificados o cambiados y tienen actividades permanentes, entre ellas reuniones permanentes, información de la marcha del contrato y de alguna manera son una especie de mecanismos de solución permanentes y ambulantes de solución de controversias. Normalmente, en algunos casos, se prevé remuneración de tipo mensual y adicionalmente unas remuneraciones por evento que se presente. En esa misma línea existen los paneles transitorios, que también se designan desde el inicio del contrato, pero que no tienen actividades permanentes y solamente se activan sobre la existencia de controversias, pero están ahí establecidos. Esos paneles son de diferente multiorigen, pueden ser exclusivamente legales, pero la tendencia es que sean abogados con la presencia de ingenieros. Yo personalmente hago parte de un panel permanente en un contrato aquí en Bogotá con el IDU y un contratista del Transmilenio de la calle 68, carrera 68, en la cual el panel establece la presencia de tres especialidades. Un abogado, un especialista en temas financieros y un ingeniero, con una serie de requisitos muy amplios sobre experiencia y vinculación a la materia. Lo curioso es que cada parte nombra uno, que puede ser un abogado, y los dos nombran al tercero, que debe obviamente reunir unas características y naturalmente establecer una serie de precisiones sobre independencia, no existencia de conflictos de interés y demás. Ese tipo de posibilidades pues hace de la amigable composición un mecanismo muy ágil. Y existen los paneles por controversia, en donde ya no se han designado del contrato, sino se ha fijado la competencia del amigable componedor para que, presentada la controversia, ya sea por decisión de las partes o referido a un centro, se nombren para esa controversia en particular. Con una enorme ventaja unos y otros, es que normalmente se trata de resolucionar una problemática. Y al solucionar una problemática que puede ser de un carácter técnico, jurídico o mezcla de ambos, normalmente la idea es no afectar la marcha del contrato mientras el panel de amigables componedores decide sobre ese contrato. De tal manera, pues, que de alguna manera la idea es no perturbar, no generar mayor dificultad en la ejecución contractual que la que se pueda generar por una controversia con particular. En ese sentido, entonces, los amigables componedores deberán reunir los perfiles que las partes designen en sus cláusulas. Por supuesto, los que los centros determinen en sus reglamentos internos. Y quiero hacerles mención, por supuesto, a las directivas tanto presidenciales como la directiva que existe en Bogotá, la directiva 022 del 2018 y la 04 a nivel nacional de la Presidencia de la República. Tú me dirás si tienes algo similar, Viviana, en Bucaramanga, en donde pues ha habido una enorme controversia porque pues deben reunir una serie de requisitos y unos, por ejemplo, en Bogotá, y en esto quiero hacer una alabanza, por supuesto, a la mujer,
exige la presencia por lo menos de una mujer en el panel de amigables componedores. Por supuesto, esto tiene bastantes más elementos de juicio que analizar. Hay una reciente sentencia del año 2020, de la sentencia de 2 de agosto de 2020 del Consejo de Estado del doctor Martín Bermúdez, que claramente pues, recoge la visión de que el incumplimiento de esas directivas en momento alguno puede ser una causa de anulación, porque las directivas solamente están dirigidas a las entidades que están cobijadas por su alcance, pero no pueden ser normas de obligatorio cumplimiento para los particulares. Aquí simplemente les dejo planteado a veces la complejidad que tiene la integración de los paneles cuando hay entidades públicas de por medio a raíz de las directivas presidenciales o las directivas distritales sobre el particular. De igual manera es importante hacer mención al artículo 14 de la ley 1682, en la cual pues se establecen unos parámetros que también hay que fijar. Se dice en primer lugar que hay que definir en los pliegos los perfiles de los amigables componedores, no pueden ser más de 3. Hay que buscar límites en sus honorarios y ser razonables con los costos y gastos de operación. Normalmente los honorarios de amigable composición en este tipo de contratos son inferiores a los que usualmente se pactarían en materia arbitral, por ejemplo. Casi que la regla normal son unos tantos salarios mínimos por controversia y normalmente se pone un límite usualmente sobre los 500 salarios mínimos. Ese es más o menos el estándar. Deben definirse en los pliegos los perfiles de los árbitros y amigables componedores. Deben ser personas idóneas frente al contrato y las actividades desarrolladas dentro del contrato. Y también se establece que no se puede hacer parte de paneles arbitrales o de paneles de amigable compositores en donde esté involucrado el tema de infraestructura pública en no más de 3 casos simultáneos. Por lo tanto, en materia de infraestructura pública no se puede ejercer más de 3 arbitrajes y o amigables componedores de manera simultánea, señalándole que ha habido ya también desarrollo jurisprudencial en el sentido de que un panel permanente cuenta por uno de esos 3. Una vez nombradas las partes, el centro pues deberá, o si es un panel permanente, que no funciona en un centro, eso también puede ocurrir, las partes tienen que ser informados de la decisión de su nombramiento y en un término que por ejemplo en Bogotá es mucho más corto que en arbitraje, son 3 días, deberán manifestar su aceptación y hacer una revelación sobre cualquier circunstancia que le genere incompatibilidad, impedimento o que genere dudas sobre su imparcialidad. Esta regla de juego pues sigue más o menos la práctica internacional y esa información debe ser transmitida a las partes. Obviamente, si las partes los nombraron, pues solamente podrán generar dudas sobre imparcialidad frente a situaciones posteriores que no conocieran. Si las 2 partes manifiestan dudas sobre imparcialidad, se releva el amigable componedor. Si solamente es una de ellas, el amigable componedor o amigables pueden retirarse y en últimas, a diferencia de lo que ocurre con el arbitraje, quien decide es el director del centro de arbitraje. De tal manera pues que esas reglas de juego son mucho más flexibles y mucho más ágiles. ¿Cómo opera procedimentalmente el tribunal? Como les decía, la sentencia T017 nos habla de 3 fases mínimas. Sentencia de tutela, pero que se ha seguido de alguna manera una fase de apertura, una fase de instrucción, una fase de decisión. Entonces, si ustedes ven los reglamentos, ustedes encontrarán que lo primero que se hace una vez que el panel ha sido debidamente designado y se ha surtido el tema de su declaración de independencia, es que se celebra una reunión de apertura. En esa reunión de apertura, el panel verifica las facultades y la habilitación que se le ha dado en la cláusula, en otras palabras, que tenga facultades suficientes por esa cláusula para asumir la decisión de las controversias que han sido planteadas en la solicitud de amigable composición. Se designa un secretario, se fijan los honorarios correspondientes y se adoptan todos los mecanismos idóneos para la eficacia de la actuación. Así se establecen, por ejemplo, reglas procesales, plazos, cómo se presentarán las pruebas, cuáles son los tiempos que se tienen para cada una de las fases. Normalmente hay unos alegatos de cierre. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente, se incorpora al panel, se contesta la solicitud, se hace la reunión preliminar, se hace una presentación del caso. Aquí nuevamente se la presenta el caso para delimitar qué es lo que se está definiendo. Se fijan reglas sobre fases probatorias, cuánto tiempo, de qué manera, cómo se presentarán. Se da unos tiempos para un alegato de cierre y posteriormente se establece una decisión. En Bogotá se establece como duración de la amigable composición, salvo que las partes se hayan fijado algo en contrario, 4 meses desde la reunión de apertura.
con lo cual ustedes podrán ver que la duración es infinitamente inferior, siendo prorrogable por un mes más, obviamente salvo que las partes decidan o la realidad implique una extensión, pero normalmente ustedes tienen una resolución de un tema de amigable composición en aproximadamente 4 o 5 meses versus lo de todas maneras muy ágiles, procedimientos arbitrales que pueden estar más o menos por el orden de los 12 a los 18 meses normalmente. De manera pues que una de esas grandes ventajas de la amigable composición, además de su flexibilidad, de que no es un procedimiento jurisdiccional, es precisamente el hecho de que puede resolverse de una manera muy rápida, a diferencia de lo que eventualmente pueda implicar un arbitraje, ni qué decir de un procedimiento de carácter jurisdiccional. Mucho se ha dicho sobre cómo se tramitan las pruebas. Por ejemplo, en materia de pruebas, nos dice el artículo 7.10 del reglamento de la Cámara, el amigable componedor podrá tomar las decisiones que considere pertinentes para el desarrollo eficaz de la actuación. De ser necesaria la práctica de pruebas, el amigable componedor adoptará los mecanismos que resulten procedentes sin que sean necesariamente obligatoriamente aplicables las disposiciones procesales sobre la materia, siempre y cuando haya sujeción al debido proceso. Entonces, las reglas de juego que se fijan en la reunión de apertura son importantísimas, porque básicamente son como el equivalente en amigable composición a la orden procesal número 1 en materia de arbitraje internacional, donde se fijan todos los parámetros probatorios. Recuerden ustedes que el amigable componedor no es un juez, como sí lo es el árbitro, o sí lo es el tribunal arbitral. Por ende, una de las primeras discusiones es si se adopta como, digamos, estándar de referencia del Código General del Proceso, se aplican las disposiciones del Código General del Proceso de manera específica. Uno diría, puede que procedimentalmente, desde cómo se conduce la prueba sí, pero las facultades jurisdiccionales del amigable componedor ciertamente no existen. Entonces, ustedes pues podrán entender que pruebas como la inspección judicial pues resulta como tal imposible. Pueden haber visitas del amigable componedor a ciertas sedes, pero básicamente de las partes, porque el amigable componedor no puede vincular a terceros, salvo que esos terceros estén o sean parte de la controversia. Y de esa manera, pues todas las reglas sobre presentación de documentos, exhibición de documentos, testimonios, interrogatorios de parte, pues tienden a asimilarse mucho más a una práctica de arbitraje internacional. Aquí pues obviamente normalmente no se hace referencia, como se hace en arbitraje internacional, a las reglas de práctica de pruebas de la IBA, de la International Bar Association, pero podrían eventualmente hacerse, o por ello hay que fijar las reglas de juego. Normalmente son procedimientos entre partes, en donde las partes aportan los documentos. Si se piden exhibiciones, son exhibiciones de los documentos que haga la otra parte. Los testigos, pues obviamente son los testigos de las partes o terceros que voluntariamente comparezcan, porque el amigable componedor carece de las facultades de citación que puede tener un árbitro como juez de la República. Muy bien. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y aquí vamos un poco rápido, me disculpan ustedes, después si hay alguna pregunta o alguna inquietud, pues la resolvemos. ¿Qué es lo que normalmente hace un amigable componedor? Y una vez que se han agotado la etapa instructiva, se han practicado todas las pruebas, en esto es muy importante ser muy celoso con el cumplimiento de ese procedimiento acordado, ya sea el que las partes han fijado o el que se acordó con ellas en la reunión de apertura. Cumplir con esas fases, cumplir adecuadamente con los términos, son esos términos que las partes tengan para presentar los diferentes documentos. Si no lo hacen, pues obviamente no pueden tener derecho, salvo que haya una decisión del amigable componedor sobre circunstancias extraordinarias que se lo ameriten, siguiendo básicamente la práctica del arbitraje internacional. Se cierra esa fase instructiva respetando el debido proceso del derecho a contradicción. Los testigos, pues obviamente tienen que tener la oportunidad de ser contrainterrogados. Si existen dictámenes periciales, pues naturalmente esos dictámenes periciales pueden ser citados esos peritos para que sean objetos de interrogatorio. De alguna manera, ciertos estándares procesales aplican, pero no porque tengan un carácter de prueba judicial, sino que se pueden tomar esas reglas como algunos elementos de cómo se podrían practicar, pero nada más que eso. Se cierra con una fase de alegatos y viene la decisión. La decisión, por supuesto, de un amigable componedor no se hace en nombre de la República de Colombia, como lo haría un árbitro con facultades jurisdiccionales. Es una decisión en la cual, si ustedes tuviéramos el tiempo pues, de hacerlo, podríamos ver las diferentes formas en que los amigables de componedores han resuelto. Por ejemplo, algunos son mucho más procesalistas y nos dicen, niéguese las pretensiones tales, tales y tales, ordénase. Digamos que esa es una manera que no es tan frecuente. Los
amigables componedores utilizan unos verbos un poquitico menos imperativos. Declarar que de acuerdo a los antecedentes, a los pliegos, tal y tal cosa, la Agencia Nacional de Infraestructura no estableció, por ejemplo, criterios elaborados con la elaboración de diseños, o sí lo hizo. Declarar. Establecer que como consecuencia de lo anterior se generaron perjuicios en la suma de tal, con base en tal y tal y tal. De manera que las formas en que los amigables componedores se pronuncian son siempre mucho más, si se quiere, neutrales. No quiere decir que no decidan, pero nada impediría que ustedes digan ordénense o niéguense, porque pues dentro de las facultades que ustedes pueden hacerlo, así lo podrían realizar. Por ejemplo, otra manera que ustedes encuentran decisiones de amigables componedores son estas. Respecto a la solicitud número tal, el panel considera procedente la reclamación efectuada en tal y tal y tal sentido. De manera que los estilos de cada panel pues hacen de una manera u otra que la decisión sea, digamos, menos jurisdiccional de lo que podría ser la decisión de un tribunal arbitral. Ustedes, por ejemplo, aquí les traigo una decisión de un amigable componedor. El amigable componedor en el trámite de amigable composición entre tal concesionaria y la ANI determina que la interpretación de la estipulación contenida en el apéndice técnico número 1, debe ser interpretada en el sentido de que se contempla una berma de un ancho mínimo de un tanto a ambos lados de la calzada. Esa fue, por ejemplo, una decisión de un amigable componedor en un momento determinado. De tal manera, pues, que ustedes pueden un poquito ver que la forma en que el amigable componedor decide es una decisión que, por supuesto, define la controversia, eso es absolutamente fundamental, pero no es tan jurisdiccional, tan procesalista. Y una de las, digamos, virtudes que tiene el procedimiento de amigable composición es esa. Hay una enorme flexibilidad de reglas, hay una enorme flexibilidad para que el amigable componedor, digamos, conduzca el procedimiento. Y esas reglas fijadas desde el principio, que las partes, por supuesto, han estado de acuerdo, seguidas de lo que dice los reglamentos de los diferentes centros de arbitraje, les permiten un trámite mucho más ágil, que manteniendo, por supuesto, el debido proceso, permitan una decisión en un momento determinado. En estos momentos hay una gran controversia a raíz de una tutela muy reciente, la 093 de este año, de la Corte Constitucional. Es un caso que involucra a un fondo de financiación educativa, y más allá de los hechos propios del caso, hubo una cláusula bastante, digamos, deficientemente redactada en primer lugar, y en segundo lugar, ante una persona domiciliada en Bogotá, se llevó ante un centro de arbitraje en la Asociación de Ingenieros del Departamento del Valle, en el Cali. Como les digo, más allá de que probablemente desde un punto de vista de competencia hubiera sido evidente que el procedimiento debe haberse llevado en Bogotá y no en Cali, porque el domicilio de la parte convocada era Bogotá y Cali. Hay unas, digamos, precisiones que hace la Corte Constitucional que son, por decirlo menos o por decirlo más, objeto de amplio análisis. Allí, por ejemplo, nos dice que la amigable composición es un mecanismo autocompositivo en el cual los amigables componentes actúan en nombre de las partes, y que esa voluntariedad debe hacerse mediante una expresión inequívoca, una habilitación inequívoca, explícita inequívoca de haberse pactado la amigable composición. Porque básicamente esa cláusula un poco cuasi patológica que dice mecanismos de solución de controversia pueden, si no se hace, hay una especie de cláusula escalonada previa, si no se hace esa cláusula escalonada se puede ir a arbitraje, a conciliación, amigable composición. Y se escogió la amigable composición. Yo creo, y en esto, que Colombia ha tenido ya un avance muy, muy importante en su jurisprudencia sobre arbitraje y sobre amigable composición, en la cual, si ese tipo de cláusulas existen, pues deben interpretarse de la manera más favorable a darle un sentido a la cláusula, porque al fin y al cabo se pactaron, y en consecuencia se dijo amigable composición o arbitraje, y si se escogió una de ellas es perfectamente viable, y es una cláusula pro arbitraje. Yo creo que en esto ha habido tantos, digamos, ejemplos jurisprudenciales que no vale la pena mencionar, y el mismo Consejo estaba viniendo, recogiendo esa posición que tuvo durante una época en donde era lo mismo, expresa, inequívoca, para simplemente señalar que debe ser clara, no tiene que ser ni expresa ni inequívoca. Recuerden ustedes el famoso fallo de hace unos 30, 40 años de la Corte de Casación francesa, en el cual pues la cláusula de resolución de conflictos decía cláusula de resolución de conflictos arbitraje, y se entendió suficiente para que hubiese una voluntad manifiesta de ir a arbitraje. Lo demás, al fin y al cabo, se puede suplir con la designación de la sede y la regulación de un reglamento como tal. De manera que esta sentencia ha provocado esa discusión y esa inquietud, además de volver nuevamente a una tendencia en que se está tratando de nuevamente procesalizar un poco una figura que debe ser totalmente
no procesal. La idea es que, si bien es cierto, tengamos unas reglas de juego de protección al debido proceso, pues no quedamos que se hace la fase o el término, la cosa de este corte, porque eso lo que hace es que desnaturaliza una figura que está diseñada para ser absolutamente ágil, absolutamente flexible y que no tenga las incidencias procesales que tiene el arbitraje nacional. Esa decisión, decíamos, y nos dice el artículo 60 de la ley 1563, nos produce los efectos de una transacción. Uno ahí empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa con esa decisión? Adicionalmente, recuerden ustedes, lo mismo el artículo 60 lo dice, que salvo convención en contrario, la decisión del amigable componedor se podrá estar fundamentada en la equidad, sin perjuicio de que haga uso de las reglas de derecho si así lo estima conveniente. Decisión en equidad no quiere decir decisión no motivada, sino decisión que no tenga que seguir los parámetros de la solución legal aplicable al caso en concreto. Pero, pues, naturalmente ustedes entenderán que en un procedimiento público las decisiones pues son fundamentalmente en derecho, pero nada impediría un arbitraje eminentemente técnico, como efectivamente ocurre. Siendo una decisión en equidad, aun cuando motivada, esa decisión produce efectos transaccionales. Por ende, a la luz del artículo 2483 del Código Civil, esa decisión transaccional tiene los efectos de cosa juzgada y, por lo tanto, esa decisión es ejecutable como tal a través de los procedimientos que se eventualmente establezcan. Es decir, siendo un título ejecutivo, el contrato, la decisión del amigable componedor con efectos transaccionales será ejecutable ante la jurisdicción competente, ordinaria o contencioso administrativa, en el evento en que las partes, por alguna razón, no cumplan con los acuerdos que en ellos se hubiera impactado. Les mencionaba que la práctica usual y normal en las cláusulas de amigable composición actuales, tanto las públicas como las privadas, es que la solución de controversias, y ya vamos a referirnos a la impugnación de las decisiones del amigable componedor, sean de competencia de un tribunal arbitral. Las razones son varias. Una, por supuesto, darle un procedimiento mucho más ágil que el que podría eventualmente tener un juez ordinario, básicamente para resolver cómo y de qué manera se impugnan las decisiones. Y dos, porque se ha presentado el caso en donde la amigable composición involucra, dentro de una decisión, por ejemplo, pública, contra un consorcio que ha participado o una estructura de unión temporal en donde participen entidades extranjeras a través de sucursales, por ejemplo, o a través de subsidiarias, y si se quiere hacer efectiva esa decisión del amigable componedor, como la decisión del amigable componedor no es un laudo arbitral, pues no puede ser reconocida en otra jurisdicción. De alguna manera, la idea detrás de eso es permitir agilidad, especialidad con el tribunal arbitral, pero también la posibilidad de que esa decisión, si así se debe hacerse, pueda reconocerse en otra jurisdicción a través del procedimiento de reconocimiento establecido en la Convención de Nueva York como laudo arbitral. Bueno, ¿cuáles son entonces las posibilidades para impugnar una decisión del amigable componedor? Primer criterio, que está reconocido ampliamente, les cito simplemente un laudo muy conocido de la Sociedad Concesionaria Vial Montes de María contra la ANI de julio de 2018, en que nos dice claramente que no es posible invocar, con el fin de obtener la nulidad de la decisión proferida por un panel de amigables componedores, las causales de anulación de un laudo arbitral. En consecuencia, no son las causales de anulación del laudo arbitral las que permiten buscar la anulación o nulidad de una decisión de amigable componedor. Entonces, ¿cuáles son? Y aquí tenemos básica y fundamentalmente claridades que ha hecho la misma jurisprudencia, sentencia de agosto del 2011 del Consejo de Estado, ponencia de la autora Estela Conto. Por lo tanto, tal acto o negocio jurídico es susceptible de ser cuestionado por nulidad absoluta, anulabilidad o rescisión en los casos contemplados en la ley. En consecuencia, lo que se ha dicho es que la forma de impugnar la decisión de una amigable composición es atacar ese contrato, ese acuerdo, esa cláusula, ese pacto habilitante, como ustedes lo quieran llamar, que en últimas es un mandato, a través de la figura de la nulidad o rescisión. Es decir, que ese contrato ataque su objeto, causa, la omisión de requisitos de formalidad, su incapacidad absoluta, su celebración contra norma imperativa, la celebración de contratos con personas incluso en inhabilidades o incompatibilidades, abuso, desviación de poder, estamos hablando aquí en este caso de temas públicos, declaración de nulidad de los actos administrativos que le sirven de fundamento, o en materia de nulidad relativa, error, fuerza, vicios de consentimiento o fenómenos de incapacidad relativa. Por ende,
Las causales de nulidad o de anulación son la vía que se ha encontrado para impugnar, por supuesto, las decisiones que eventualmente puedan expedir los amigables componedores. Para ello, usualmente se ha atado una cláusula compromisoria para que sean árbitros quienes resuelvan esas facultades. Se han presentado ya algunas decisiones arbitrales y la tendencia unánima es mantener la competencia de los paneles de amigable componedor y solamente pronunciarse sobre aquellas circunstancias en las cuales se esté controvertiendo la debida constitución, la nulidad absoluta o relativa que pueda derivarse de esos contratos. En consecuencia, entonces, ¿cuáles son los fenómenos de impugnación? Asuntos no sometidos al mandato, es decir, capacidad del amigable componedor. Asuntos que no sean contractuales de libre disposición. Si el amigable componedor estaba en curso de una causal de impedimento o incompatibilidad. Si el amigable componedor superó el número de tres amigables composiciones permitidas por la ley 1682. La declaratoria de nulidad del contrato que contiene el pacto. Y aquí entramos que si es un contrato público, pues evidentemente estamos hablando entonces de las causales de nulidad absoluta de un contrato estatal y por ende de los términos para hacer ello. Se aplicarán en consecuencia los términos de caducidad establecidos en el CEPACA, básicamente el artículo 164, que son los famosos 2 años para reclamar la nulidad de ese contrato. Si ese panel de amigable componedor estuvo indebidamente integrado, si no se cumplieron con sus mecanismos de integración o sus calidades, si se omitió, por supuesto, un procedimiento previsto para el trámite establecido en esa reunión de apertura y en esa acta que se habla sobre el particular, cuando se profiera por fuera del término, de manera que uno es el debate sobre la validez de la decisión y otro, muy distinto, sobre la responsabilidad del amigable componedor. Eso nos lleva, por supuesto, a entender que las formas de impugnación de la amigable composición son sustancialmente distintas que las formas de impugnación de otros mecanismos de resolución alternativa de controversias. Bueno, par de temas, y con ello, pues, vamos a tratar de cumplir el tema de la hora, de la horita, que es importante señalar. Se ha discutido mucho la procedencia de la acción de tutela frente a la decisión de los amigables componedores. Y básicamente la decisión es que están procediendo. La tutela es una realidad, bien o mal, para bien o para mal, que ha permeado evidentemente a los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Si en materia de arbitraje, pues el tema ha sido un poco discutible, pues al fin y al cabo el arbitraje tiene una naturaleza jurisdiccional. Lo que se ha discutido mucho es la prácticamente incorporación de los mismos requisitos de procedibilidad y de las causales, el defecto fáctico, orgánico, etcétera, etcétera, violación de procedentes, etcétera, más los requisitos de procedibilidad sobre inmediatez, subsidiariedad, relevancia constitucional, que son aplicables a una sentencia judicial, se aplican al laudo con un carácter excepcional. Eso pues, no es debate en este momento, pero así ha ocurrido. Y de alguna manera se ha permeado básicamente el hecho de que sea posible la tutela contra decisiones amigables componedores sobre la base de los requisitos para la tutela contra decisiones de particulares. Y pues tenemos varias decisiones de la Corte Constitucional en las cuales, pues obviamente, se puede realizar esas situaciones cuando y en la medida en que sean procedentes la tutela frente a actuaciones de particulares. Por ejemplo, cuando haya situaciones de subordinación e indefensión, cuando el particular actúe o debe actuar en ejercicio de funciones públicas, cuando se debe hacer el derecho del debe a data, en casos eventualmente de afectación del interés colectivo, etcétera, 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 con los cuales pues sencillamente es claro que la tutela frente a la amigable composición aplica, obviamente cuando exista una alegación de una violación grave e importante de los derechos fundamentales, fundamentalmente al debido proceso, y que esas actuaciones no pudieron ser o no fueron finalmente solucionadas con las posibilidades que existe de alegación dentro del proceso o que no quepan dentro de los eventuales mecanismos de impugnación de la decisión arbitral. De igual manera, en amigable composición hay que tener en cuenta que la disposición del artículo 13 del Código General del Proceso sobre la no aplicación de las cláusulas escalonadas, que permite que esas cláusulas escalonadas de
etapas previas no sean aplicables en arbitraje, sí son aplicables en materia de amigable composición, como lo son en materia de arbitraje internacional comercial y como lo son, evidentemente, en materia de arbitraje de inversión, con la famosa notificación previa y el periodo de enfriamiento, el famoso cooling off period previo a la presentación de la solicitud de arbitraje que se hubiera pactado dentro del Tratado de Protección de Inversiones o dentro del Tratado de Libre Comercio, el capítulo de inversiones como tal. De tal manera, pues, que aquí se aperan y hay que entender que es un mecanismo contractual y si las partes previeron, por ejemplo, que había que hacer un periodo de negociación de 90 días o que había que hacer X o Y, Z, pues esos temas hay que cumplirlos previamente a la integración del panel de amigables componedores. Por último, quiero señalarles que la amigable composición es tan flexible que permite su completa interacción con otros procedimientos de solución de controversias. Les he mencionado cómo puede interactuar perfectamente con el arbitraje. Y simplemente quiero señalarles que la amigable composición goza de buena vida, goza de buen futuro, y es la versión colombiana, si se quiere, un poco particular a las famosas Disputes Boards norteamericanas. Ustedes saben que hay varias Dispute Boards, las famosas DRB, las Dispute Review Boards, las Adjudication Boards, las DABA o las Combines, pero básicamente las Dispute Boards en líneas generales son paneles especiales de especialistas. Usualmente se estructuraron sobre contratos de obra pública, pero se han ampliado a todo tipo de controversias en donde están integrados por expertos que solucionan normalmente diferencias de orden técnico. El ancho de la carretera, el espesor del pavimento, fórmulas de tipo financiero o matemático, el alcance de una fórmula de indexación, etcétera, 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 sin interrumpir la continuidad en la ejecución del contrato. Y aquí quiero llamar un tema muy importante de por qué la amigable composición es relevante, además de su flexibilidad, de su costo, de su tiempo mucho más corto. Y es que el panel de amigable componedor, así sea por controversias, pero si es permanente, es un mecanismo que está ahí, que permite resolver ágilmente y que no impide que se continúe con la ejecución del contrato. Muchas veces en Colombia tenemos el problema que los contratos, al llegar a una controversia jurisdiccional y eventualmente arbitral, se paralizan. Y los mecanismos de continuidad hacen que se resuelva un contrato y eventualmente el contrato se resuelve, se termina, se declara nulo y la obra queda sin hacer, a medio hacer, porque la posibilidad de que se haga lo que llaman los americanos un step-in, una intervención para seguir con el contrato, se ve truncada por el hecho que solamente existe la posibilidad de cederlo con la autorización de la entidad pública que está de por medio. Entonces, estos mecanismos lo que buscan es evitar esa disrupción contractual, solucionando la controversia y que las partes sigan adelante con sus contratos y resuelvan su controversia pronto y rápidamente. Creo que hemos cumplido, mi querida doctora Viviana, con la hora. Espero que de esta manera se haya podido darles una visión, obviamente muy rápida, muy genérica y ciertamente con falta de muchos detalles, pero que por lo menos les permita a ustedes conocer el alcance de esta figura. Les agradezco muchísimo y, por supuesto, cualquier inquietud a sus órdenes. Doctora, muchísimas gracias. Muy interesante toda la temática abordada y la respuesta es sí. Tenemos varias preguntas. La primera se refiere, por la naturaleza contractual, ¿qué opinión merece la práctica probatoria en el marco de una amigable composición de acuerdo con la oportunidad y la contradicción? Como les mencionaba, en cualquier criterio, sea la fórmula que se escoja, procedimiento ad hoc o reglamentos, siempre hay que respetar la contradicción y la igualdad. Ahora, hay un margen amplio para establecer cómo se van a manejar esas pruebas. Uno de los estándares puede ser, hagámoslo a la usanza del Código General del Proceso, pero recordemos que el panel no es un juez. En consecuencia, hay unas limitaciones obvias. Yo les menciono una muy elemental. No puede haber una inspección judicial por la sencilla razón de que el panel no es un juez. Además de las inspecciones judiciales se han ido reduciendo en su práctica. Ya esa famosa inspección con intervención de peritos para dar documentos, pues básicamente es una exhibición de documentos. Pero sí puede haber, por supuesto, una visita al panel amigable componedor. Imagínense ustedes que esto sea un tema técnico en donde hay que mirar, por ejemplo, cómo está construido un puente o cómo está una caldera de una central térmica de generación eléctrica. Y pues requieran ir los técnicos a mirar. Pues va y se hace, pero es una visita de inspección no judicial que hace el panel y sobre la cual se levanta un acta. De manera que esos es básicamente los parámetros que uno puede señalar sobre la aplicabilidad del tema probatorio. Respeto, debido proceso, contradicción en las pruebas, pero flexibilidad en la manera en que se puede practicar.
Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, así como el laudo arbitral es susceptible de anulación por extemporaneidad, ¿qué ocurre con la decisión del amigable componedor si excede el término de 4 meses o el que esté señalado por las partes? Indudablemente podrá ser sometible a un recurso de anulación, pero no por un recurso de anulación como tal, sino por básicamente un exceso de los términos procesales y por supuesto podría ser sometido a un recurso de nulidad. No de anulación, ya hay que hacer ahí la precisión técnica. Perfecto, Doc. Y la última pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué pasa si el convocado no asiste a la reunión de apertura que es tan importante? Pues ahí hay varias posibilidades. El hecho de que no se presente, y aquí quiero pues mencionarles una norma que trae, por ejemplo, el reglamento de Bogotá, que es la famosa norma de la rebeldía. La rebeldía es una figura que se utiliza mucho en el arbitraje internacional y es ¿qué sucede si una persona no decide no comparecer? Pues básicamente esa rebeldía pues lo que lleva es, si está pactado y está debidamente controlado y esa persona no comparece y existen unas reglas de juego para que esa situación se realice, pues deberá continuar. Sin embargo, lo que usualmente ocurre es que si no comparece se reprograma, normalmente porque la idea es que esto se lleve de una manera en que esa parte tenga la oportunidad de comparecer. Sobre todo, si no existen reglas de juego establecidas entre las partes y hay que establecerlas, si no está la otra parte es muy difícil. Sin embargo, la solución normalmente es ir al reglamento y aplicar las reglas del reglamento. Recuerden ustedes que el mismo artículo 61 nos dice que si no se estableció unas reglas procedimentales, se aplican las del reglamento escogido por las partes o aquel que esté en el domicilio de la parte convocada. De manera que si no comparece y ese reglamento permite continuar, se continuará y obviamente debidamente notificado y debidamente realizado. Porque de lo contrario, pues la posibilidad de la amigable composición sería nugatoria. El solo hecho de no asistir haría que el procedimiento fracasara por eso. Pactado una cláusula de solución de controversias, hay unos deberes que por supuesto son naturalmente el de sacar ese asunto de la jurisdicción ordinaria, el de asumir los compromisos de los honorarios. Aquí sobre este particular les quiero decir, existe la misma posibilidad que existe en materia arbitral, y es que si una parte no paga, la otra tenga la oportunidad de hacer ese pago en unos términos más cortos, y ya si efectivamente ninguno de ellos paga, pues naturalmente se cesarán las funciones del panel de amigable componedor. La rebeldía supone que si una parte decide no comparecer o no actuar, y esa comparecencia no es solucionada o no es solucionable o es clara y patente que no va a comparecer, pues se continuará con el procedimiento en la medida en que las reglas de juego estén claramente establecidas. Perfecto, muchas gracias. Tengo una última pregunta que me acaba de llegar. Pues, ¿La decisión es un título ejecutivo complejo? ¿Requiere la decisión el acuerdo habilitante? sí, esa ha sido jurisprudencia reiterada de los tribunales, muy discutible, pero mi consejo es sí. Hay que comprobar, no hay que aportar no solamente la decisión del amigable componedor, sino el título habilitante también. Detallitos que a uno se le olvida por la rapidez de toda esta situación. Tranquilo, muchísimas gracias. Tenemos muy buenos comentarios. Gracias a todos los que estuvieron presentes en esta sesión. Y no olviden que pueden ver esta y todas las sesiones que tengamos de ADN de la amigable composición en el perfil de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Muy buena tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.